Siempre escuchamos acerca de los fallos de la Suprema Corte de Justicia y nos enteramos qué determina, qué falla, qué nos ordena la Suprema Corte de Justicia, pero no tenemos casi nunca la voz disidente de aquellos ministros que votan en contra. Y bueno, casi todos los fallos tienen votos en contra, pero no les prestamos atención. Hoy se encuentra con nosotros para hablar sobre este tema, pues ¿qué les puedo decir? Un gran jurista mexicano, José Ramón Cosío, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, fue director de la Facultad de Derecho del ITAM, estuvo 30 años allá en el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, que ahora nos dicen que es pues culpable de todos los males de nuestro país. También fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante 15 años. Actualmente es columnista de periódicos como El Universal y El País. Le gusta mucho escribir libros y yo tengo aquí el último que ha salido, que es precisamente Voto en Contra. Una serie de decisiones, José Ramón, en las que votaste en contra de la mayoría, pero que las explicas aquí. En primer lugar, ¿por qué se te ocurrió reunir estas reflexiones sobre tus votos en disidencia del resto de la Corte? No, muchas gracias, Sergio. Mira, la verdad es que al terminar el proceso de la Corte, los 15 años, el 30 de noviembre del año pasado, la editorial Debate, con Ricardo Cayuela al frente, me invitaron a un proyecto. La idea era, ¿por qué no presentamos algunos de los votos? Pero la condición que pusieron, y fue muy interesante, es que teníamos que escribirlos o reescribirlos o explicarlos para que todo el mundo los entendiera. Claro. No el público técnico que está acostumbrado a los fallos, a las opiniones disidentes, como muy bien dices tú, de la Corte, sino a un público general. Entonces, cogimos 14 asuntos bien interesantes, y ahora si quieres los comentamos, pero tratando de eso, de decir, mire, así entran los problemas, así se mueven los problemas, así se discuten, hay distintos puntos de vista y así es como al final de cuentas se resuelven y se construye el voto particular que le decimos. Son casos interesantes, por ejemplo, uno de ellos es sentenciado por reglas de un mundo desconocido. Interesante hasta el título, ¿verdad? Cuéntanos de este caso. Sí, el asunto es, recordamos todos que en 2002 se hizo la reforma al artículo 2 de la Constitución, se reconoció a plenitud los pueblos, las comunidades y la condición de los indígenas en lo individual, pero fue todo un proceso de trabajo para saber a quién se le iba a reconocer o a quién se le iba a identificar como indígena. La Corte terminó diciendo que esto era una decisión de autoadscripción, aquel que se asumiera como indígena tendría los beneficios y las consecuencias de esa... Aquel que se asumiera. Aquel que se asumiera como indígena. Personalmente yo me considero indígena. Tú te consideras indígena y juegas con las reglas, que tiene reglas diferenciadas, voy a decir, del mundo indígena o de los usos y costumbres o del derecho indígena. Y después venía un problema muy importante y es que hay personas que son monolingües o que son bilingües y se asumen como indígenas, pero se encuentran en una situación realmente muy desfavorable frente al derecho porque o no hablan bien la lengua o no alcanzan a comprender la totalidad de las reglas jurídicas. Este fue un caso, ¿no?, de una persona que fue procesada por un delito y que no alcanzaba a entender ni siquiera de qué se le acusaba. Exactamente. ¿No? Desafortunadamente en las cárceles seguimos teniendo varias personas monolingües que los toman como chivos expiatorios y los ponen y los acusan de un delito y desafortunadamente ni siquiera saben de qué están siendo acusados, procesados, luego son sentenciados y ahí están. Ahora, ¿por qué fue disidente tu voto? Y te lo pregunto porque uno supondría que si un acusado ni siquiera entiende de qué se le está acusando, pues no debería ni proceder el juicio, ¿no? Sí, claro. Ahí las cuestiones eran que hacíamos una diferencia, o yo quería que se hiciera una diferencia entre un defensor, una persona que conoce el derecho y lo defiende y es una persona con competencias técnicas en derecho, un intérprete es aquella persona que le explica las condiciones del mundo en el que está y un traductor que le dice cuáles son los significados de las palabras o de las cosas en su propia lengua. Entonces había una diferencia de 3 momentos, siguiendo estándares internacionales en la materia y ahí algunos de los compañeros pensaban que no, que con que hubiera un defensor y conociera razonablemente la lengua era suficiente para garantizarle su defensa. Hay otro tema que también me llamó poderosamente la atención. Todos traemos ya un teléfono celular, yo traigo aquí uno en el bolsillo,
Pero resulta que la tecnología permite en realidad saber dónde estamos, qué hacemos, mil cosas. Eso te facilita ciertas cosas. Puedes Así es. pedir un Uber y te Exacto. llega fácilmente. Puedes buscar la localización de algo en un mapa, sabe dónde estás, o te dice si hay un restaurante junto de algo que te guste. Tiene todas esas ventajas. Pero tú en uno de tus decisiones disidentes hablaste del derecho de la privacidad. Sí. Cuéntanos de esto. Mira, el tema es este. En las sociedades modernas, la administración final de todos nuestros bienes está otorgada a los jueces. Nuestra Constitución y prácticamente todas las constituciones del mundo dicen que para poder privar a alguien de su vida, de su libertad, de sus papeles, posesiones, derechos, lo que fuere, tienes que pasar por un procedimiento judicial. Aquí la situación es si el Ministerio Público podía llevar a cabo labores de geolocalización o tenía que lograr una autorización judicial. A mí me parece que esto es una parte de la privacidad, justo por lo que tú acabas de definir, y a mí me parecía que se tenía que ir ante un juez. Tampoco es una cuestión de gran tiempo. Hay jueces que están autorizados para otorgar estas medidas. La verdad lo hacen bastante bien, tienen horarios continuos, están de guardia, como decimos en el argot judicial, y va el Ministerio Público y le dice, tengo una persona que está secuestrada, tengo una persona que está en una situación compleja, por favor, autoríceme para que vaya yo. Si una persona está secuestrada y tiene su celular, ¿qué tanto tiempo se tarda la policía en pedir la autorización del juez? Porque, bueno, en este caso podríamos decir que hay una situación de un delito en flagrancia, ¿no? Claro, exacto, sí. Pero la cuestión es, si está en flagrancia, si está haciendo la investigación por el Ministerio Público directamente, sí, pero si no está en esa condición y se trata de buscar a alguien, etcétera, entonces la cuestión es, vaya usted con el juez le autoriza las garantías, tiene una protección la persona y se trata de generar una condición de equilibrio. Yo creo que esto que tú decías, estas nuevas tecnologías nos están generando nuevos retos en el derecho. Estábamos muy acostumbrados a que las autoridades no podían abrir las cartas, ¿no? Que era lo que tenía la Constitución, el secreto postal, etcétera. Solo que ya a mí hace no sé cuántos años que nadie me escribe una carta. Exactamente. Entonces, lo que se Bueno, trataba, las tiendas. Las tiendas, tienes razón, las tiendas y algún amigo ahí o despistadillo que te manda una tarjeta ahí por alguna cuestión, pero... Pásame esos amigos, porque yo ya no tengo quien me mande Yo de repente tengo ahí un amigo que me manda una tarjeta con mucha gracia. Pero la idea es cómo lo vamos compenetrando. Entonces ahí era, ¿pasamos o no pasamos por juez? ¿Qué cosas sí pasan y qué cosas no pasan por juez? Que era un asunto delicado. Hubo también una práctica que resultaba muy controvertida, que era la práctica del arraigo. Sí. Y esta era una práctica muy curiosa. Te dictaban un arraigo que debería ser domiciliario, pero resulta que no podías estar en tu casa. Te llevaban a una cárcel improvisada, muchas veces sí, un hotel. Sí. Te privaban de la libertad, incluso sin ninguna acusación. Tú fuiste, pues tú fuiste uno de los que determinaste que esto no era correcto, que no era legal. Exacto. Sí, creemos que el arraigo se fue imponiendo como una práctica para cubrir deficiencias de las policías. Efectivamente, en lugar Primero te detengo y ya después investigo. Y te investigo, te tengo, como dices tú, a veces los tienen en hoteles, en unas condiciones ahí bastante lamentables, y después iban solicitando ampliaciones de arraigo. Varios de nosotros votamos porque esto era inconstitucional y así quedó. Posteriormente se promovió una reforma constitucional para hacer constitucional el arraigo y quitarle la nota de inconstitucionalidad, pero bueno, eso es una cuestión distinta. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Otra vez es permisible el arraigo? Otra vez está permitido el arraigo, sí, bajo condiciones extremas, delitos desde luego graves, pero sí está permitido el arraigo en este momento. Y a mí me sigue pareciendo que es una forma de... ¿Cómo es posible que la legislatura, perdón que lo diga, si tienes una Suprema Corte que dice esto es una violación a los derechos constitucionales, modifiquen la Constitución para permitir la violación de los derechos constitucionales? Lo que hicieron, ¿no? Exactamente, así, tal cual. E inclusive dice la iniciativa que se presentó, toda vez que la Suprema Corte ha declarado esto inconstitucional, hagámoslo constitucional para que la Corte no lo declare inconstitucional, y este fue el modelo. Bueno, en temas también de discriminación, está el caso del combate al virus del VIH, en el caso de militares. Sí. Cuéntanos cuál fue la situación,
¿Cuál fue el sentido de tu voto? ¿Y qué pasó finalmente? ¿Cuál fue la decisión de la Corte? El problema es muy, muy interesante. Este fue uno de los casos que a mí más me gustó, me importó. Se estaba dando de baja a muchos jóvenes soldados de las Fuerzas Armadas, sobre todo el Ejército, por haber adquirido VIH o SIDA. Lo que pasa es que la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas hablaba simplemente de inmunodeficiencia. Era el mejor conocimiento médico que se había cuando tenía la ley. Entonces, cualquier persona que tuviera una situación de inmunodeficiencia, lo daban de baja, dice el lenguaje de la ley, por inutilidad, y no le daban ya los servicios sociales que tenía derecho. Entonces realmente pues los mandaban ahí a malmorir a estas personas. Lo que entonces diferenciamos es, a través de peritajes que nos dio la Academia Nacional de Medicina y la Academia Mexicana de Ciencias, son las diferencias entre VIH y SIDA. Y con esas diferencias lo que pudimos es mantener la inconstitucionalidad de estas disposiciones y obligar a las Fuerzas Armadas a que aquellos chicos que estuvieran, porque sobre todo eran muy jóvenes, en condición de VIH, pudieran seguir en las Fuerzas Armadas, cambiarlos de adscripción, y a los que estuvieran en condición de SIDA ya, pues que no se les quitaran estas prestaciones de seguridad social. No está, por supuesto, en tu libro, pero yo sí te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que la Suprema Corte es una institución fifí? No, desde luego que no. Yo creo que la Suprema Corte lo que hace es proteger los derechos de todos. Últimamente me parece que se ha empezado a presentar una distorsión, al menos discursiva, en el sentido de que el juicio de amparo es una cuestión que solo debían aprovechar las minorías. Y entiendo en ese discurso que son minorías sociales, minorías económicas. Yo creo que esto francamente no es así. Lo que la Constitución confiere es un listado de derechos, y además dice que todos los derechos humanos que estén contenidos en cualquier tratado celebrado por el Estado mexicano deberán ser protegidos. Entonces, cualquier persona que legítimamente, en términos jurídicos, no en términos morales ni en términos políticos, satisfaga el estándar de entrada, pues tiene derecho a preguntarle a la Suprema Corte o a los tribunales federales en general si está o no de acuerdo ese acto, esa percepción del mundo, esa construcción, esa política pública con lo que dispone la Constitución. Creo que sería peligrosísimo que empezáramos a diferenciar entre amparos buenos y amparos malos, porque eso sí me parece lastimaría la convivencia social muchísimo. José Ramón Cosío, autor de Voto en Contra, ministro de la Corte durante 15 años. ¿A qué se dedica un exministro de la Corte? Yo estoy investigando, dando clases, preparando otro libro, estoy muy, muy contento, realmente. Bueno, y gracias por estar con nosotros gracias, Sergio, aquí en la entrevista. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.